La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se prepara para el encuentro con Donald Trump y tomar acuerdos sobre los conflictos y manifestaciones que han surgido en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos. La primera reunión personal entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum no será ni en Estados Unidos ni en México, sino en Canadá, durante la reunión de la cumbre del G7, que se llevará a cabo en Kananaskis, en la provincia de Alberta. El pasado 10 de junio, Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la reunión en la que participarán los jefes de Estado y de Gobierno de las 7 economías más industrializadas a nivel global: Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Alemania y el Reino Unido. Aunque México no figura en ese listado de potencias económicas, el primer ministro canadiense, Mark Carney, extendió la invitación a México, Brasil, India y otras naciones para formar parte de la cumbre. El posible encuentro entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum se llevará a cabo en medio de los conflictos y manifestaciones que han surgido en Los Ángeles, debido a las redadas de migrantes ordenadas por el mandatario estadounidense. Asimismo, la reunión se celebrará en el contexto de las negociaciones entre México y Estados Unidos para eliminar las políticas arancelarias impuestas por Donald Trump, quien aplicó sanciones comerciales a nuestro país como medida de presión para frenar el tráfico de migrantes y drogas, en particular de fentanilo, en la frontera. Ante este tenor, la presidenta de México ya se reunió con Christopher Landau, subsecretario de Estado, para conversar sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos. Fue realmente una reunión más de cortesía. Vino a presentarse en su nuevo encargo en el Departamento de Estado del gobierno del presidente Trump y dicho por él, pues a buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos. En realidad pues fue una reunión de cortesía, hablamos pues de distintos temas, le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración, hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, de que no estábamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente pues a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos. Y pues de parte de ellos estuvo Chris Landau y el embajador, pues que ellos iban a buscar siempre la mejor relación entre ambas naciones y ambos pueblos. Entonces fue una buena reunión. Pues hablamos de la importancia de fortalecer la relación. Gracias. Presidenta, sobre esta reunión que tuvo con el vicesecretario, subsecretario Landau, preguntarle qué temas específicamente vieron o qué le respondió después de que usted desaprobó las redadas que se han visto recientemente en Los Ángeles, donde ya más de 700, 800 personas han sido detenidas, entre ellos mexicanos. ¿Cuál fue la respuesta que él le dio? Hablamos de temas de seguridad, mostramos los mismos resultados que son públicos, que presentamos aquí en la mañanera. Se está trabajando como seguimiento de aquella reunión que hubo en Washington, ¿se acuerdan? Que fue el Gabinete de Seguridad y el Secretario de Relaciones Exteriores, una siguiente reunión donde pueda venir a México el Secretario del Departamento de Estado. Entonces hablamos de ese tema, todavía no hay fecha, pero hablamos de esa reunión para darle seguimiento. Hablamos del tema de migración también, le planteé obviamente el tema de comercio,
que para nosotros es fundamental, y también planteé el tema de la preocupación que tenemos de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que no estamos de acuerdo con este esquema de criminalizar a personas trabajadoras. Él dijo que iba a enviar este mensaje al Departamento de Estado y al propio presidente Trump. Nosotros lo que queremos es reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto, noble que hacen de todos los latinos, de todos los migrantes, pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana. Entonces planteó que iba a pasar este mensaje y pues planteé que era uno de los temas que quisiéramos hablar con el presidente Trump el día que estemos en el G7. En este sentido, ¿le planteó usted un tema especial o preferencia para el tema de los aranceles, para reducirlos? No, pues planteamos que hoy tenemos pues varios temas con Estados Unidos, pues está el tema del ganado, el tema de los impuestos a las remesas, está el acero y el aluminio, que es para todos los países del mundo, pues en particular insistimos en que nosotros exportamos menos de lo que importamos y que es necesario llegar a un acuerdo, pues todos los temas que tenemos en este momento, y de la importancia de llegar a una serie de acuerdos pues para todo el periodo del presidente Trump, para que pueda haber pues mucho más mejora en todos estos asuntos que hoy están afectando a México. Entonces ese fue el planteamiento. En el tema de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, saber ¿por qué no llegaron a una fecha estimada? Todavía no tienen ellos la fecha, pues es fue una visita, digamos, de cortesía, en la que hablamos de todos estos temas y la posible visita de Marco Rubio a México. Presidenta, insistirle, ahondar un poco sobre si él le solicitó algo en particular, debido a que en la pasada visita de la Secretaria de Seguridad Nacional le pidió datos biométricos de migrantes, incluso colaborar o reforzar la frontera del sur con Guatemala, saber si le pidió algo en particular. No, ya por cierto que ya parece no sé, estas noticias falsas que salen, ¿no? Fíjense, ¿no les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos ¿qué nombres de políticos mexicanos? Que no hay nada más falso que eso. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota? ¿De quién les da y por qué le hacen caso a una información que es absolutamente falsa? Entonces no pidieron nada, fue una visita de cortesía, y nosotros sí, pues siempre con respeto pero con firmeza en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos y de lo que afecta al pueblo de México en este momento. En esta reunión, coloquialmente, pues se quedó amarrada ya la reunión con Donald Trump para el G7. ¿Qué temas van a ver? Eso lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, las reuniones bilaterales que vamos a tener. Es muy probable que sí nos reunamos con el presidente Trump. Las reuniones son el martes es la reunión del G7 y además son las reuniones bilaterales. Entonces nosotros nos vamos el lunes y regresamos el martes en la noche. No sé si me vaya a dar tiempo vamos a viajar toda la noche, entonces ya no sé si va a llegar el miércoles en la mañana a la mañanera, esperemos que sí. Si no, pues el jueves. Ya dicen que quieren vacaciones, pero no va a haber vacaciones. Estamos esperando quién va del lado en las reuniones bilaterales por supuesto va el secretario de Relaciones Exteriores, va el subsecretario Roberto Velasco
y ya los secretarios que nos van a acompañar ya lo estamos definiendo en función de los temas que se van a tratar. Finalmente, bueno, es tema ligado, pero aparte, el día sábado pues se tiene un desfile en Washington donde el presidente Donald Trump dará un discurso sobre todo de las Fuerzas Armadas, y él ha advertido que pues se van a permitir las protestas, pero él refiere que si son violentas pues se van a topar con la fuerza, ¿no? Entonces, a ver cuál sería su opinión, su posicionamiento, incluso el llamado que haría a los mexicanos que siguen participando. Lo que hemos dicho siempre es manifestarse siempre de manera pacífica. Aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, no estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo con ello, no llevan a ningún lado. Entonces, a los mexicanos y a todo el mundo, pues, cuando se manifiesta uno, pues debe ser siempre de manera pacífica. Nada más, en estas protestas están llevando, ya le habían preguntado, están llevando la bandera de México en alto. ¿Usted sugiere que aún la sigan portando o trayendo? Nosotros no estamos de acuerdo con las acciones violentas y pienso que incluso algunas fotografías que salieron, lo dije el otro día, es muy probable que haya sido una provocación. Muy probable. Por supuesto que para decirlo afirmativamente, pues tiene que tener uno toda la información. Pero no nos explicamos esa fotografía de una persona en una patrulla incendiada con la bandera de México. No es, en general, es una fotografía muy, lo menos que podemos decir, de mucha provocación. Entonces, hay que investigar más. Les corresponde obviamente a las autoridades estadounidenses, ¿verdad? Y nosotros, pues, en la medida de lo posible, solicitar información. En general, la comunidad mexicana se manifiesta de manera pacífica por sus derechos, y nosotros, pues, siempre con respeto a la política en el marco de nuestra Constitución, en el respeto a la no intervención, pero siempre en la defensa de las y los mexicanos. Gracias. Todo esto que se dio. Ni siquiera salió el tema, ni siquiera salió ese tema en la conversación. Sí. Como que era muy claro. Muy buenos días, presidenta, secretario de Economía. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. El primer tema que me gustaría, que quiero preguntarle, presidenta, es sobre las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, pues que la acusó de que usted supuestamente llamó a que se manifestaran de manera violenta. Otro tema que va relacionado es que la oposición, senadoras de oposición, no quiero dar el nombre, no es importante, pero sí están difundiendo una campaña y descontextualizando lo que usted dijo sobre lo de las remesas. Lo están usando pues prácticamente en su contra y haciéndole pues esta campaña a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. ¿Qué opinión le merece? Sí, qué bueno que lo preguntas. En esto, como en todo, y en particular en nuestra relación con Estados Unidos, siempre hay que tener la cabeza fría y valorar siempre todo en su justa dimensión. Vamos a hacer como un recuento. Hace cerca de un mes, más o menos, quizá un poco más, el Congreso de los Estados Unidos presentó una iniciativa que tiene que ver con el presupuesto de los Estados Unidos. Entre otras cosas, planteó ahí poner un impuesto a las remesas a todo el mundo, no solo a México, sino a todo el mundo. Ustedes saben que las remesas pues son importantísimas para el país, son la principal fuente de divisas. El año pasado fueron 64,000 millones de dólares. Pero además de ello, pues es muy importante
para las familias mexicanas y para las familias mexicanas que están en Estados Unidos. Es una manera de solventar los gastos de las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, y es la ayuda solidaria que dan familias mexicanas en Estados Unidos, trabajadores honestos, a sus familiares en México. A partir de ahí planteamos nosotros que no era justo. Primero, que violaba un convenio que ya se había establecido con México de no cobrar doble impuesto en 1992, y segundo, que era algo injusto para los mexicanos allá y para los mexicanos acá. Repito, es una propuesta que no solo era para México, sino para todo el mundo. Ahí planteamos una estrategia, y sí, planteamos una estrategia para movilizarnos, en muchos sentidos, siempre de manera pacífica. Por ejemplo, fueron 2 veces una comisión del Senado de todos los partidos políticos, primero a ver a los congresistas y después a ver a los senadores, republicanos y demócratas, para explicar pues que esta era una situación que no beneficiaba a Estados Unidos y no beneficiaba a México. ¿Qué otra cosa hicimos en esta movilización? Públicamente, aquí lo dijimos, llamamos a que, sobre todo quien tiene doble nacionalidad, pues le escribiera a sus senadores para decir que no estábamos de acuerdo con los impuestos a las remesas. El propio embajador de México en Estados Unidos estuvo pues muy activo, hablando incluso con empresas remesadoras. Entonces se hizo de manera pacífica, repito, por todos los partidos políticos, pues una movilización pacífica para hacer saber a los congresistas de Estados Unidos que no estábamos de acuerdo con ello. En la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, se le planteó que estábamos haciendo este trabajo, que considerábamos que era muy importante porque no estábamos de acuerdo, y él le pareció muy bien que se desarrollara este esquema. 3 semanas después, completamente en otro momento, ocurre el viernes, como bien lo relató aquí el secretario de Relaciones Exteriores, 2 redadas principalmente por parte del Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, una en un Home Depot y otra en un centro textil. Ahí pues hay detenciones de ciudadanos, entre otros mexicanos, de connacionales. Desde el primer momento estuvo en contacto el Consulado de México en Los Ángeles con los mexicanos allá. Esto desata pues una serie de movilizaciones, en particular en la ciudad de Los Ángeles. El domingo, esto ocurre el viernes, el domingo viene yo catalogué como provocación hace 2 días, en donde hay 2 escenas con banderas mexicanas, una en una motocicleta y otra encima de una patrulla incendiándose, que yo dije tal cual, parecen más provocaciones que otro tipo de acciones. Desde el primer momento nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con las redadas como forma de atender a los migrantes en Estados Unidos, y tienen todo el apoyo de los consulados. Pero siempre llamamos, es decir, nunca hemos llamado a una movilización violenta, jamás, en toda nuestra vida. Y están estas 2 escenas, y en ese momento, ese mismo domingo, personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena, esa misma noche.
Al otro día aquí decimos absolutamente falso. Estamos en contra de cualquier acción violenta. Nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas. Esta forma de comunicar de estas personas, varios, ahora lo van a mencionar en el detector de mentiras, de una manera muy irresponsable. Primero, porque es falso. Segundo, porque es antipatriota. Porque ¿en qué momento salieron a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos? Hay otras personas que no están de acuerdo con nosotros, como por ejemplo León Krause, que se fue a Los Ángeles a entrevistar a ciudadanos estadounidenses de familias mexicanas, a defender a los mexicanos y a decir, aquí no hay acciones violentas, son pacíficas. Y podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero reconocemos que está defendiendo a los mexicanos en Estados Unidos. Pero estas otras personas suben esta información que es completamente falsa, sacada de contexto. Y de ahí se retoma por algunas otras personas en los Estados Unidos. El día de ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, pues de inmediato dijimos es absolutamente falso, totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Ahora, siempre defendemos a los mexicanos allá, es nuestra labor. Entonces, ¿qué le corresponde a todos los mexicanos? A todas y a todos. Defender a nuestros compatriotas, ayudarles. Y estas declaraciones, pues la verdad, completamente fuera de contexto, mentirosas, haciendo uso de una declaración semanas antes que tenía que ver, no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles, para actuar en contra, no de la presidenta, de México. Tienen tan poco apoyo popular de la gente que buscan apoyo de fuera. Entonces, primero, nosotros vamos a defender siempre a los mexicanos. Segundo, hay que actuar siempre de manera responsable, con la cabeza fría, en la relación, en todo, pero en particular en la relación con Estados Unidos. Y tercero, el papel que deberíamos estar jugando todos los mexicanos y mexicanas es de la defensa de nuestros connacionales allá, que están viviendo una situación difícil. Y nosotros, por todas las vías diplomáticas, como siempre lo hemos hecho, y como lo haremos hoy en la reunión con el ex embajador de Estados Unidos en México, hoy subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues a decir que los mexicanos allá son personas honestas, trabajadoras, y que requieren pues un reconocimiento, porque además Estados Unidos los necesita para su economía. Y a quienes están incitando a estas falsedades, pues mejor que se pongan a defender a México y a los mexicanos que están viviendo una situación difícil. Entonces, ¿usted no ve ningún riesgo en la cancelación de la posible reunión entre usted y el presidente Donald Trump, por un lado, y por el otro, ya no habría un llamado a movilizarse? A ver, es que el llamado a la movilización es de distinto tipo, como lo dije. O sea, que vayan los senadores de todos los partidos políticos a Washington a hablar con los senadores republicanos y demócratas es una forma de movilización. Que los mexicanos estadounidenses escriban cartas a sus senadores es una forma de movilización, porque nosotros
Incluso, y eso es muy importante, esto lo mencionamos en las conversaciones con los distintos secretarios que se tienen conversaciones, porque Marcelo tocó este tema con el secretario de Comercio, Lutnick, diciendo, oye, vamos a entrar en contacto con los senadores de Estados Unidos porque no estamos de acuerdo con esta situación, y nadie manifestó algún problema en relación a ello. Entonces, movilizarse tiene que ver con todo esto. No y en algún momento, sí, pero además no era en Estados Unidos, en todo caso era en México, ¿no? Pero siempre de manera pacífica, siempre de manera pacífica. Esta tergiversación de que una declaración hace 3 semanas tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles esa noche, pues no tiene absolutamente nada que ver, y es tergiversar, porque quien sube estos posteos en sus redes sabe que es mentira, están mintiendo deliberadamente. Entonces, en vez de defender a las y los mexicanos, como otros, algunos están de acuerdo con nosotros y otros no, pero que hablaron de la solidaridad con las y los mexicanos en Estados Unidos que viven una situación difícil relacionada con las redadas, confundir a quien lee sus posteos, pues es de muy mala fe, y además no es un asunto de crítica a la presidenta, pues es un asunto de querer elevar un conflicto entre México y Estados Unidos. Por eso digo que es antipatriota, que más allá de que no estén de acuerdo conmigo, que tienen todo su derecho y para eso hay oposición, pues el problema es que están queriendo generar de manera mentirosa un problema entre Estados Unidos y México, y eso es antipatriota. Pero que entonces ya no salgan a las calles. Las y los mexicanos allá tienen derechos, tienen derecho también a manifestarse pacíficamente. ¿Qué dijimos nosotros desde el principio? No caer en ninguna provocación. Y hay muchísimos mexicanos que tienen la doble nacionalidad, es más, la mayoría son mexicanos y son estadounidenses. Siempre dijimos no caer en provocación, cuidarse, y al mismo tiempo nosotros por todos los canales diplomáticos decir que no estamos de acuerdo con que haya maltrato a nuestros ciudadanos allá, que trabajan dignamente y honestamente y que ayudan a la economía de Estados Unidos y a la economía de México. Gracias. A ver, acá. Muy buenos días, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Primero, pues agradecerle al secretario de Comercio, a los empresarios por esta inversión, esta confianza en nuestro país, porque pues estas inversiones, al igual que el Tren Maya, el corredor interoceánico, pues son barreras para, desde mi punto de vista, frenar la migración y hacer que mexicanos no busquen el sueño americano en Estados Unidos y pues centroamericanos también puedan encontrar un empleo en nuestro país. Gracias, secretario, y gracias a los empresarios que ya no están aquí. Inicio con mi primera pregunta, señora presidenta, con A. La secretaria de Seguridad del Interior de Estados Unidos, Christine Noem, equivocadamente y falsariamente ha dicho que usted adelantó o alentó las protestas violentas en Los Ángeles. Leo Zuckerman también dice ayer en un programa de radio que usted cometió el error y que incitó a los mexicanos en los Estados Unidos a que hicieran esas manifestaciones violentas. En estos momentos de tensión, presidenta, le recuerdo las palabras de aliento y de defensa de la patria del presidente Benito Juárez. Cito y dicen así:
México es tan libre y tan soberano, tan independiente como los más poderosos de la tierra. Que el enemigo nos venza o nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos de legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Ante este planteamiento, Presidenta, le pregunto, ¿considera usted que le quieren echar la culpa de estos movimientos violentos en Los Ángeles y en Estados Unidos? Y en este mismo sentido, ¿tiene caso una reunión con el presidente Donald Trump cuando han ofendido a la presidenta de México y al pueblo de México? Primero, ayer contestamos que es falso. Hoy explico cómo quieren confundir de una declaración de hace 3 semanas que tiene que ver con impuestos a las remesas, que además nunca se convocó, jamás, porque no creemos en ello, a nada violento ni provocador, con lo que ocurrió el día domingo en Los Ángeles, que además habría que ver cómo se dio eso. Hay muchas publicaciones en las redes de estas fotografías, cómo es que se dieron, que también hay que analizarlo, que parecen muy provocadoras, de mucha provocación. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, nada, absolutamente nada. Tan se movilizó el Senado de la República que todos los partidos políticos fueron a Estados Unidos a hablar con los senadores republicanos y demócratas para decirles que no estamos de acuerdo con el impuesto a las remesas, que afecta a Estados Unidos y que afecta a México. Eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Ahora, no estamos de acuerdo con las redadas, también lo decimos, que afectan a las y los mexicanos que trabajan digna y honestamente. ¿Cuál es el problema? Un grupo de personas que decide publicar en sus redes sociales una mentira. Una mentira. Mexicanos que ya no tienen prácticamente apoyo de la gente y que lo que buscan es una confrontación de México con Estados Unidos. Es una irresponsabilidad tremenda. Nosotros siempre vamos a defender a los mexicanos en Estados Unidos de manera pacífica y por todas las vías diplomáticas. Pero además, las cartas que se enviaron de mexicanos allá, todo eso fue platicado en su momento con el secretario del Departamento de Estado en este marco de comunicación y de buena coordinación. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar siempre los mejores canales para una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, sin subordinación, siempre como iguales y defendiendo al pueblo de México. Presidenta, tradujeron su participación del 14 de mayo en San Luis Potosí al inglés. Usted usted que habla bastante bien el inglés perfectamente, haría un mensaje en inglés para que la comunidad estadounidense pues sepa la versión y no tengan ellos traducciones de lo que usted dijo el 14 de mayo. Es que es muy claro nuestro posicionamiento aquí y desde aquí se ve a todo el mundo. El pueblo de México en Estados Unidos o los mexicanos en Estados Unidos lo saben, y quien está mal informando pues está mal y tiene que informar adecuadamente. Y repito, el papel de las y los mexicanos hoy, siempre, pero en particular ahora, es el apoyo a los mexicanos en el exterior. A eso es a lo que llamamos.
Y hay algunos que no coinciden con nosotros y que lo hacen, y hay que reconocérselos, que no están buscando esta confrontación, pero no hay que caer en provocaciones, no hay que caer en provocaciones, porque a nosotros nos corresponde cuidar a nuestro pueblo y cuidar a la nación. En este sentido también continúa viva entonces el exhorto a la movilización si se da. Es que hay muchas formas de… Primero, estamos viviendo hoy una circunstancia muy distinta a la que vivíamos hace 3 semanas. Es una situación muy distinta a la que se vive hoy en Estados Unidos. No quisiera yo meterme a hacer una evaluación de lo que se vive ahí, que cada quien saque sus propias conclusiones. Muy distinta, completamente distinta. Y en su momento, ¿a qué llamamos en su momento? A escribir cartas a los senadores. Esa es una forma de movilización totalmente pacífica. Y estamos en contra de los impuestos a las remesas, sí estamos en contra. Y lo hemos hecho por los canales diplomáticos de informando. Informamos que iba a ir un grupo de senadores de todos los partidos de Estados Unidos, que por cierto fueron muy buenas reuniones, por lo que nos platicaron los senadores, que fueron muy receptivos a lo que fueron a plantear allá. Finalmente, esa pregunta es para el secretario de Economía. Él en declaraciones pasadas había comentado que la revisión del TECMEC podría adelantarse a la segunda mitad de este año, ya estamos en junio. Esta revisión prevista en el artículo 34.7 es una revisión conjunta que se realiza cada 6 años después de la entrada en vigor del tratado. La pregunta para el secretario de Economía: ¿considera usted que el tratado trilateral ha perdido el hilo económico y ahora se enfoca a temas políticos? Con su permiso, Presidenta. Bueno, el tratado sigue estando vigente y de hecho es el punto de referencia principal en todas las negociaciones que tenemos con los Estados Unidos. Ese fue el criterio inclusive para fijar hasta los descuentos ahora en el caso de los aranceles para la industria automotriz. Es el punto de referencia hasta la fecha y está vigente. ¿Cuándo se inicia? La ley dice en los Estados Unidos, tiene una ley de implementación del tratado, que a más tardar la primera semana de octubre tienen que empezar las consultas. Participa el Senado de la República de los Estados Unidos. Tienen que hacer un proceso de evaluación del tratado, eso ya está en la ley, mes de octubre, y tiene que estar concluido para el día 1 de julio de 2026. Ese es el plazo establecido. Nosotros estaremos también haciendo nuestro propio proceso de valoración, evaluación y propuesta. Necesitamos para eso tener muchos datos que hoy todavía no tenemos. Por ejemplo, ¿cómo van a quedar los aranceles con los demás países? ¿Qué va a suceder? El compromiso esencial que tenemos en este momento con los Estados Unidos es que México esté en mejores condiciones que los demás países, cualquiera que sean las nuevas reglas, me refiero a aranceles. Lo sabremos pronto. Entonces, teniendo esa información ya clara en las próximas semanas, próximos meses, pues ya tendremos nuestra postura de qué vamos a proponer en este periodo que te acabo de comentar, que está establecido en la ley. Repito, octubre se inicia de este año, consultas, valoración, termina 1 de julio del 26. Secretario, en ese mismo sentido y finalmente, ¿ve viable que la región pueda tener una moneda única como sucede en la Unión Europea entre estos 3 países? No lo creo. No. Gracias. A usted.